Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Viviana Rueda Díez. Soy estudiante del programa Administración de Empresas de la Universidad Abierta a Distancia UNAM. A continuación voy a hacer el desarrollo de la tarea 5, diferencias y similitudes del contrato público en Colombia, del grupo 85, contratación pública y privada. ¿Cuáles son las diferencias entre el contrato público y privado? Bueno, hay varias diferencias. Como tal, tenemos la primera, que es el enfoque del contrato. En el contrato público es directamente celebrado con el Estado. En el privado, el enfoque del contrato es el acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes. El otro ítem, selección de contratistas. En el contrato público se escogen por medio de una licitación pública, mientras que en el contrato privado se escogen de acuerdo a las necesidades del contrato que se vaya a manejar. Las pautas para la contratación en el contrato público, es bastante compleja porque se requiere trámites con el Estado. En el contrato privado es más sencillo porque se realiza directamente con las partes. ¿Cuál es el propósito de este tipo de contratos? Beneficio social en la parte pública, beneficio social en base a una contratación del Estado, y en el contrato privado es beneficio propio para la empresa. El capital, pues en el contrato público, pues esa sí se realiza por medio del Estado, mientras que en el contrato privado es inversionistas de forma particular. ¿Cuáles son las partes del contrato público y privado? Dentro del contrato como tal, se manejan de la misma forma para las dos partes. ¿Cuáles son las partes? El contratista, el contratante y el interventor. Dentro de estas, pues el contratante es quien paga y recibe este bien o este servicio. El contratista es el que provee para que sea contratado el servicio, y el interventor es el que vigila que todos estos servicios se hagan de forma correcta. ¿Cuáles son los principios del contrato público y el privado en Colombia? Dentro del contrato privado se encuentran varios. ¿Cuáles son? Principio de la causa concreta, principio de sociabilidad, de eficiencia, de autonomía de voluntad, ¿sí? Dentro del contrato público, los principios son el principio de la limitación a la libre voluntad de las partes, el principio de legalidad, el principio de mutualidad del contrato administrativo y el principio de la libre concurrencia. ¿Cuáles son los tipos o clasificación de los contratos? Dentro del privado están varios tipos de contratos, que son unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos, contratos reales o consensuales, contrato de trato único y contrato de trato sucesivo. Dentro del público existen varias leyes que manejan este sector y están clasificados bajo esas leyes. ¿Cuáles son? El contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, el contrato de suministros, el contrato de servicios y contratos mixtos. Las responsabilidades por incumplimiento del contrato público y privado. Dentro de estas, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? Pues realmente existen pues las dos partes que asumen compromisos los dos mutuamente. ¿Y qué se debe hacer con esto? Pues lo que se debe hacer cuando la parte incumple el contrato, hay unas normas que nos rigen por hacer este cumplimiento. Primero, solicitar una resolución del contrato que se haya incumplido para mirar cuáles son las restricciones o cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron, para poder revisar y obligar de cierta manera a realizar esto. Explicar la aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. Pues realmente este principio, ¿qué es lo que implica? Ordena un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación. Sí se diversifica diferente a las condiciones que se hayan realizado.
pues es bastante complejo y es de un orden jurídico que viene fomentado bajo los principios del Estado de Derecho. Aparte de esto, de acuerdo con el artículo 13, el superior comporta un conjunto de mandatos independientes y de forma armónica. Esto pues implica que va directamente relacionada con el carácter general y las disposiciones normativas dictadas en el Congreso de la República y la aplicación uniforme a todas las personas. Gracias.